Bien, entonces continuando con el contenido del curso, hoy vamos a ver lo que es la lección 6.8. Ya hemos aprendido a hacer sentencias select utilizando las diversas cláusulas. Ya utilizamos la cláusula select para especificar qué columnas vamos a seleccionar. Utilizamos la cláusula from para especificar la tabla y la cláusula where para establecer condiciones y filtrar los datos que vienen en nuestra cláusula de select. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos ordenar los datos que vienen en la consulta mediante la cláusula order by. Entonces, vamos a ver la cláusula order by. Es una cláusula bien sencilla, solo sirve para ordenar los resultados de las consultas. Y vamos a ver en dónde es que se ubica. Y lo vamos a utilizar en algunas sentencias select. Y vamos a ver otras particularidades de SQL también. Vamos a utilizar la propiedad row num para análisis de n principales. Y vamos a utilizar variables de sustitución en la cláusula where. Entonces, la cláusula order by es una cláusula especial en SQL que lo que hace es que ordena las filas recuperadas, ya sea de forma ascendente o descendente. De forma ascendente es el valor por defecto que siempre va a traer un query, o bueno, una consulta en este caso. Y la cláusula order by siempre tiene que ser la última en la sentencia select. Bueno, por lo que llevamos viendo hasta ahora, el order by siempre tiene que ir hasta el final. Entonces, en esta consulta, vemos que nos hace falta la cláusula where. Entonces, la última en este caso sería order by. Si tuviéramos la cláusula where aquí después del from, el order by tendría que ir después de la cláusula where. Entonces, en este caso, esta consulta que vemos aquí de ejemplo, estamos seleccionando estas columnas de la tabla empleados y le decimos que lo ordene por la fecha de contratación. Entonces, ¿cómo funciona la cláusula order by con los distintos tipos de datos que maneja SQL? Bueno, los valores numéricos se muestran desde el más bajo hasta el más alto, cuando especificamos solamente order by. Entonces, recordemos que si solamente dejamos una sentencia así, con la cláusula order by, y solamente le decimos el campo, por defecto va a ordenar los registros de forma ascendente. Entonces, estas reglas que vemos aquí aplican para los valores, bueno, para los órdenes por defecto de la cláusula order by. Entonces, los valores numéricos se van a mostrar siempre del más bajo al más alto. O sea, 1, 2, 3, hasta arriba. Los valores de fecha se van a mostrar con el valor más reciente en el primer lugar. Entonces va a partir, bueno, si tenemos registros con valores de fecha y le pedimos que ordene por un campo, en este caso, de la fecha de contratación, va a buscar la fecha más, ¿cómo por así decirlo? La fecha mínima, pues si tenemos un periodo, si tenemos varias fechas entre enero y agosto, entonces, los registros que se van a ver primero en esta consulta van a ser los registros de enero, después los de febrero, marzo y así consecutivamente. Y los valores de caracteres se van a mostrar en orden alfabético. Los valores nulos siempre se van a mostrar de último si tenemos el orden por defecto ascendente.
Y si le especificamos que se ordenen de forma descendente, entonces los valores nulos van a ser los primeros que se van a ver. Y podemos especificar también que lo podemos ordenar con nulls first, y va a especificar que los valores null se deben devolver antes que los valores que no son null. Y null last va a especificar que los nulos vayan hasta el final. Ok, entonces déjenme abrir Apex por aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a todos los customers y pues por defecto SQL, si no le especificamos la cláusula order by, va a ordenar todos los registros de acuerdo a la llave primaria. En este caso, la llave primaria de la tabla customers es este campo, ctr number. Entonces vemos que todos están ordenados de acuerdo a este campo. Pero si yo quisiera ordenarlos de forma alfabética por el campo first name, entonces agrego la cláusula order by y le especifico el nombre del campo por el cual yo quiero que se ordenen los datos. Entonces, vemos aquí que el primero que arrojó fue Robert, Jennifer, John. Ejecutamos y ahora se ordenan alfabéticamente por el primer nombre. Ok, entonces ya ignora el ordenamiento por defecto de la llave primaria y los ordena de acuerdo al campo que yo estoy seleccionando o que yo le estoy indicando. Perdón. Entonces, ¿cómo podemos ordenarlos de forma descendente? Después de que le especificamos el nombre de la columna, agregamos la palabra clave desk, que es una abreviación de descendente. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y ahora vemos que se ordenó nuevamente, pero ahora el último de los nombres aparece de primero. Y pues Andrew, que era el primer registro antes, pasó al final. Entonces, de esta forma nosotros podemos ordenar los datos de forma ascendente o descendente. Entonces, recordemos, si queremos ordenarlos de forma ascendente, solamente dejamos la consulta de esta manera y para descendente agregamos la palabra clave desk. Y tenemos que tener cuidado de que en este caso, porque nosotros utilizamos la abreviatura desk para describir las tablas. Entonces, esta desk para describir tablas no es lo mismo que este desk para ordenar los datos. Okay. Es una misma palabra reservada en SQL, pero que se utiliza para diferentes cosas dependiendo del contexto. Entonces, en este caso, la palabra desk está incluida dentro de la cláusula order by. Entonces, SQL va a entender de que hay que ordenar los registros que traiga esta consulta por el campo first name de forma descendente. Entonces, podemos agregarle una cláusula where. Vamos a ver dónde el current balance sea mayor a 100. Y bueno, lo voy a dejar así. Entonces aquí me trae todos los campos
bueno, todos los registros cuyo balance es mayor a 100, los ordeno por first name de forma descendente. Puedo cambiar el campo y poder decir, bueno, quiero ordenarlos mejor por el campo current balance de forma descendente, entonces me va a salir primero el cliente que debe más y así consecutivamente. Si lo dejo de forma ascendente, me va a salir primero el cliente que menos deuda tiene. Entonces, en el escenario de que nos digan, quiero obtener una lista de los 10 clientes que más deuda tienen. Bueno, entonces podemos hacer una cláusula o una sentencia select como esta y ordenamos los datos de acuerdo al saldo de forma descendente y en primer lugar va a aparecer el cliente que más deuda tiene. En la cláusula order by también podemos ordenar por alias de columna. Entonces, digamos que se nos diga que quiero ver cómo se vería afectado el balance de los clientes en el caso de que yo les diera un 20% de descuento. Entonces, vamos a escoger aquí el first name, last name. Vamos a escoger el código del cliente también. Vamos a escoger el current balance y vamos a hacer un cálculo. Vamos a mostrar cómo se miraría el current balance si le aplico un 20% de descuento. Entonces sería el current balance menos current balance por 0.2. Entonces vamos a ejecutar esta consulta. Entonces, ahorita tengo ordenados los datos por current balance. Si vemos aquí, los datos siempre se me ordenan por este campo y me aparece como nombre de la columna donde hicimos el cálculo, pues toda la fórmula que aplicamos. Entonces podemos aplicar un alias. Mm, ahora vamos a poner aquí descuento. Y en la cláusula order by, perdón, en la cláusula order by podemos especificar este mismo alias que utilizamos para la última tabla, perdón, para la última columna. Ok, vamos a quitarlo así. Listo. Entonces, aquí los datos ahora se me ordenan por este descuento aplicado. Y si quiero ver solamente cuánto descuento les estoy aplicando, entonces igual los ordeno por descuento y así puedo saber cuál es el saldo o cuál es el cliente al que le voy a aplicar más descuento. Entonces, este sería como un escenario en donde podríamos ordenar los datos de acuerdo a un alias de una columna. Ok, otra forma que podemos utilizar el order by, si no queremos escribir el nombre completo de la columna, especificamos la posición numérica de la columna. En este caso, estamos diciendo que vamos a ordenar por la columna 3 en mi select. Entonces, contamos 1, 2,
3 y el Department ID. Y estos datos se van a ordenar por la columna Department ID. También podemos realizar un ordenamiento por varias columnas. Solamente las separamos por coma. Entonces, además de descuento, yo quiero que se ordene por first name. Entonces, de esta manera, ya aparece ordenado tomando en cuenta el first name y el descuento aplicado. Y esto lo puedo quitar. Pues ya vemos que se ordena de acuerdo a los dos criterios de las columnas. Ok, entonces, cuando tenemos varias cláusulas dentro de una sentencia select, este es el orden que sigue una sentencia select, o este es el orden que ejecuta el motor de base de datos a la hora de ejecutar una sentencia select. Lo primero que va a buscar el motor de base de datos es la cláusula from, porque de esta forma va a buscar la tabla que contiene los datos. Después ve lo que escribimos en la cláusula where. Entonces ahí comienza a filtrar todas las filas que se van a devolver. Por último, bueno, después ejecuta la cláusula select y selecciona las columnas solicitadas del juego de datos ya filtrado. Y por último, va a ejecutar la cláusula order by, en el que ordena ya los juegos, los resultados, los ordena y retorna finalmente el resultado de toda la sentencia select. Ok. Entonces, no sé si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta o si todo está claro. Cláusula order by no es tan complicada, solo es para ordenar los datos. Y como recomendación, cuando estemos trabajando en aplicaciones y se nos pida que se ordenen los datos de alguna forma en específica, tratemos de hacer esa ordenación de datos en la parte de SQL, porque todos estos métodos aquí en el motor de SQL ya están optimizados para ordenar los datos. Entonces, con los motores de SQL más actuales, estos métodos para ordenar los datos reducen bastante el tiempo de ordenación. Los métodos para ordenar una serie de registros son bien pesados y consumen bastantes recursos en ocasiones, pero en los motores de SQL, como ya están trabajando mucho en este tipo de métodos o en este tipo de escenarios, los métodos para ordenar datos ya vienen bien optimizados y van a tomar la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, en lo posible, les recomiendo que siempre utilicen la cláusula order by en el lado de SQL si necesitan organizar los datos en las aplicaciones en las que lleguen a trabajar. Bien, entonces, luego viene el análisis de n principales. El análisis de n principales es una operación en SQL que se utiliza para clasificar los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una consulta un poco avanzada ya.
lo van a llegar a ver en el siguiente módulo. Pero en este caso se está haciendo una subconsulta y esta subconsulta va a funcionar como una tabla. Entonces, hago una consulta principal primero, después le digo en la cláusula from, hago una subconsulta y después esta va a ser una tabla temporal que va a funcionar con el select exterior. Entonces, en estos casos, yo necesitaría un análisis de n principales. Entonces, en este query, lo que quieren hacer es seleccionar los 3 empleados que llevan más tiempo en la empresa. Entonces, como vamos a hacer una subconsulta, no vamos a retornar los IDs, sino que vamos a utilizar la palabra clave row num, que lo que me devuelve es el número del registro y va siempre en orden, ¿verdad? Y después selecciono el resto de campos que necesito en mi cláusula, select, y aquí los estoy filtrando para que solamente me muestre los 3 empleados más longevos en la compañía. Entonces, vamos a hacer algo similar. Bueno, por ejemplo, si aquí selecciono todo de la tabla orders, creo que se llama. Si se fija, aquí nos trae las columnas de la tabla orders. El campo principal se llama ID y el ID tiene este código OR y después un número. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero decir, bueno, yo quiero saber las 3 órdenes más longevas? Entonces puedo utilizar la palabra clave row num as número de orden y luego puedo seleccionar el ID o de R date y pues eso sería todo. From orders where row num sea menor o igual a 2. En este caso vamos a ponerlo solo para que seleccione 2. Entonces aquí ya me aparece otra columna. No existe dentro de la tabla orders. Pero yo puedo utilizar esta función en cualquier tabla. Entonces, independientemente de si el ID pues, si la llave principal es numérica o no, y necesito yo analizar cuántos registros me están viniendo y necesito ver en pantalla cuál es el número de registro que trajo esos datos, puedo utilizar la función rownum. Entonces, esto viene a ser más útil a la hora del desarrollo, más que en producción o ya para usuarios finales. Esto suele ser más útil para la hora del desarrollo. Así podemos ver cómo se van comportando los datos y cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestra aplicación. Entonces, recordemos que rownum se puede utilizar para un análisis de n principales. Entonces, en Apex, por ejemplo, nosotros podemos hacer a veces algunas consultas en las que necesitemos pedirle al usuario que ingrese algún tipo de dato.
Entonces, para eso utilizamos lo que se conoce como variable de sustitución. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero permitirle al usuario, vamos a hacer una consulta donde se pueda ver todo de la tabla orders, donde el ID sea igual a algún número. Entonces, yo quiero dejar que el usuario ingrese el número de orden para que aparezca filtrada de acuerdo a lo que el usuario quiere ver. Entonces, para eso utilizamos una variable de sustitución. Y para hacerlo, utilizamos dos puntos y después le asignamos un nombre de una variable. Entonces, en este caso, vamos a decir dos puntos, order num. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y si se fijan, abre otra ventanita y me está especificando cuál es el valor que le quiere dar a esta variable. Porque aquí especificó una variable. Entonces, voy a filtrar quizás por la orden OR0001. A ver si existe. Hago clic en ejecutar. Y pues en este caso, para la orden 001 no se encontró ninguna. Vamos a buscar una que sí exista. Por ejemplo, esta. Entonces voy a ejecutar esta variable. Y ya me filtró los datos de acuerdo a la variable que yo incluí o que yo inserté, yo ingresé. Entonces, si estamos en un entorno en el que el usuario tiene acceso a Apex, podemos realizar consultas de esta manera y de esta forma Apex va a solicitar que ingresemos algún tipo de dato. Esto también viene a ser un poco más útil en la parte de desarrollo, porque de esta manera podemos ver qué tan rápido se están ejecutando las consultas que nosotros estamos haciendo. Si es necesario aplicar algún tipo de índice. En este caso, estamos filtrando por el ID, pero ¿qué tal si estuviéramos filtrando por el número de cliente para saber cuántas órdenes tiene algún cliente? Entonces podemos hacerlo también. Ok, vamos a ejecutarlo. Y así el cliente puede ingresar su número de cliente. Y aquí vemos que el cliente 1 ha ingresado dos órdenes y tiene y bueno, así podemos ver la información de estos campos. Ok, entonces recordemos que para usar variables de sustitución en la cláusula web, especificamos el nombre de la variable después de dos puntos. Si no especificamos esos dos puntos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir que client number, o sea, el nombre de la variable, es un identificador no válido. Entonces tenemos que forzosamente poner los dos puntos para que el motor de SQL, en este caso Apex, entienda que estamos utilizando una variable de sustitución y queremos que el usuario ingrese algún dato para poder filtrar y ejecutar esta consulta. Y pues para ello podemos usar valores de carácter o de fecha. Entonces, cualquier tipo de datos podemos ingresar en las variables de sustitución. Entonces, esto es todo por la lección 6.8. Aprendimos a utilizar la cláusula order by.
Aprendimos dónde ubicarla correctamente dentro de la sentencia select. Aprendimos a utilizar la palabra clave row_num para obtener el número de registro que está generando una consulta. Y aprendimos también a utilizar variables de sustitución en la cláusula where. Y no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Listo, entonces vamos a avanzar con la clase. Ahora vamos a la lección 6.9 y vamos a ver lo que es la unión de tablas mediante mediante join. Bueno, este ya sería el último tema de la lección 6. Y pues como objetivos, en esta lección vamos a aprender cómo escribir sentencias select para acceder a datos de más de una tabla mediante uniones igualitarias y no igualitarias. Entonces, hasta ahora todas las consultas que hemos ido practicando solamente involucran una sola tabla. En este caso, vamos a ver cómo podemos acceder a datos uniendo dos tablas que están relacionadas. Esa es la fortaleza de del modelo relacional, en el que podemos consultar datos de diversas tablas. Y estas tablas, pues, obviamente tienen que estar relacionadas, aunque no necesariamente tienen que estarlo. Vamos a aprender esto cuando veamos cómo generar un producto cartesiano. Y bueno, pero en lo general, como buena práctica, siempre que vayamos a unir dos tablas para obtener resultados en una consulta, tenemos que saber o tenemos que determinar de que esas tablas estén relacionadas en verdad. Ok. Entonces, en este caso, tenemos la tabla Employees y la tabla Departments. Entonces, en los ejemplos que hemos visto en las diapositivas, solo hemos visto consultas, ya sea o de employees o de departamentos. Entonces, ¿qué tal si yo quisiera ver el nombre del empleado, el nombre del departamento que están en dos tablas diferentes para saber a qué departamento pertenece algún empleado en específico y mostrar el nombre del departamento y no solo el ID? Y, por ejemplo, esto resulta útil porque hasta ahora en los ejercicios que hemos hecho también solamente vemos puros IDs. En la parte de desarrollo, pues para nosotros puede tener sentido, pero por ejemplo, para un usuario final, si ve el ID de departamento 90, él va a decir, uy, ¿eso qué es? Para el usuario, estos IDs no existen. El usuario solamente va a ver que es el departamento de ejecutivos, de ventas, de IT, etcétera. Y el usuario tampoco va a ver, bueno, quién es el empleado 149. Va a ser diferente si nosotros le mostramos al empleado, perdón, al usuario final, que es el empleado Slot K o Ernst o King y que pertenecen al departamento ejecutivo o al departamento de ventas, etcétera. Entonces, para eso, con SQL podemos enlazar esas dos tablas y acceder a los datos o a a los datos que contienen ambas tablas.
Entonces, con el estándar de SQL de 1999, podemos hacer uniones naturales con la cláusula natural join, con la cláusula using, con la cláusula on. Podemos hacer uniones outer, ya sea left, right o full. Y también podemos hacer productos cartesianos. Entonces, de todas estas formas es posible realizar uniones entre diversas tablas. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Y de igual manera, solo la vamos a ver de forma fundamental. Y vamos a ir aprendiendo cómo utilizar estos joins y cómo hacer productos cartesianos también. Esta es como la sintaxis que se utiliza para hacer joins entre varias tablas, o uniones entre varias tablas. Esto se especifica dentro de la cláusula from, donde especificamos de dónde queremos sacar los datos. Entonces aquí podemos realizar la unión entre una tabla con otras tablas. Y pues esta es como la sintaxis general que abarca todos los tipos de join que podemos utilizar. Entonces, no necesariamente tiene que ser así de pesado la consulta que estamos generando. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno para que nos quede más claro. Entonces, muchas veces, por ejemplo, aquí, en estas dos tablas, vemos que tenemos, en la tabla Employees tenemos el campo Department ID y en la tabla Departments también tenemos otro campo que se llama Department ID. Entonces, a eso se les conoce como nombres de columnas ambiguos. ¿Por qué? Porque el motor de SQL no va a saber a qué tabla pertenece la columna que nosotros queremos ver. Entonces, para eso utilizamos prefijos de tabla para cualificar los nombres de columna que están en varias tablas y evitar que se produzcan ambigüedades. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos cambiarlo de que la abreviatura de departments podría ser DPT. Entonces, en la tabla de employee, ya esto se convierte en DPT-ID y este continúa como Department ID. Esa es una estrategia que podemos utilizar para que no haya ambigüedad en los nombres de las columnas. Si utilizamos prefijos de tablas, entonces esto va a aumentar la velocidad del análisis de la sentencia en el motor de SQL. Antes de ejecutar cualquier consulta, el motor de SQL pasa analizando la consulta que estamos escribiendo y ahí comienza a determinar si hay errores de escritura o errores de ortografía, si hay errores de alguna columna que no existe o de alguna tabla que no existe. O también cuando hay ambigüedades en los nombres cuando estamos uniendo dos tablas o más. Entonces, si utilizamos prefijos, ese análisis previo a ejecutar nuestra sentencia va a ser más rápido. Y pues, y de esa manera aumentamos lo que es la eficiencia de nuestras consultas. Entonces, otra forma de que podemos eliminar la ambigüedad en las consultas cuando estamos uniendo dos o más tablas es que en vez de utilizar los nombres de las tablas completos, podemos utilizar alias de tablas. Entonces, el alias de tabla proporciona un nombre más corto a la tabla y pues mantiene el código SQL más pequeño y al final pues va a utilizar menos memoria. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo utilizar un join y cómo podemos asignarle un alias a una tabla. Por ejemplo, aquí estamos uniendo la tabla Employees y la tabla Departments. A la tabla Employees le doy el alias E
y a la tabla departments le doy el alias D. Entonces, ya de esta manera, la ambigüedad que teníamos con el nombre Department ID se elimina porque yo ya puedo acceder a los nombres de las columnas por medio del alias que especifiqué para la tabla. Entonces, si yo quiero acceder al primer nombre del empleado, utilizo el alias y digo punto y el campo. De igual manera, con departments, ya puedo decir d punto y el campo que queremos acceder. Si no especificamos estos alias, entonces tendríamos que eliminar la ambigüedad escribiendo el nombre completo de la tabla. Entonces vamos a ver eso en Apex. Si selecciono todo de la tabla orders, vemos que esta está relacionada con los clientes. Entonces, en vez de ver los clientes, el ID de los clientes o el código de los clientes, yo quiero ver el nombre del cliente y el apellido de ese cliente. Entonces, como están relacionadas, yo puedo realizar un join. Entonces, voy a decir select asterisco from customers, join orders. Y aquí vamos a ver esto después. Okay, vamos a ver primero un desk de customers. Y tienen el campo CTR number, es el mismo en customers y en orders. Entonces vamos a usar using CTR number. Si lo ejecuto así nomás, va a unir los dos campos. Aquí le estoy especificando que me traiga todo con el asterisco. Y aquí estoy uniendo la tabla customers y orders. Entonces primero va a traer todos los campos de la tabla customers. Entonces aquí vemos CTR number, email, first name, last name, phone number, el balance, y también va a traer todos los campos de la tabla orders. Ok, entonces esto es demasiada información y pues vale más que estas tablas ahorita las tenemos algo pequeñas, pero qué tal que ambos campos tuvieran más de 50, perdón, ambas tablas tuvieran más de 50 campos. Entonces esto se vería con demasiada información. Entonces, aquí es donde vengo a utilizar yo los alias. Entonces vamos a decir que customers lo vamos a identificar como C y orders lo vamos a identificar como O. Entonces yo solo quiero ver el primer nombre del cliente y el apellido. Entonces con el alias yo puedo acceder a los nombres de las columnas. Y de la orden yo quiero ver ok, quiero ver del cliente también el current balance. Y de la orden yo quiero ver la fecha. Y pues nada más. Entonces vamos a ejecutar esta consulta. Y aquí veo que el cliente Robert Thornberry tiene un balance de 150 para la orden de esta fecha. Ok, entonces vamos a traer también el ID de la orden. Vamos a ver. Ok, tengo esta coma además.
Ok, entonces aquí yo ya veo que Robert Thornberry tiene dos órdenes. Estas serían sus dos órdenes. Y Andrew y María tienen estas otras dos órdenes. Y esta es la fecha. Y aquí veo el balance que tienen estos clientes para estas órdenes. Ok, entonces para esto nos sirven los alias. Si yo no especifico estos alias, entonces en vez de solo poner C, tendría que poner el nombre completo de la tabla. Y esto funciona igual. Ok, customers, y ahí está. Esto funciona igual, pero pues es un poco cansado y nuestro script consume más memoria porque tiene el nombre completo de la tabla. Entonces, el análisis de esta consulta va a tomar más tiempo que la que hicimos cuando teníamos los alias de las tablas. Entonces, cuando vayamos a hacer joins, cuando vayamos a unir tablas diferentes, tratemos de darle siempre alias para que de esta manera hacemos que el análisis previo a ejecución de esta consulta sea más rápido, nos consume menos memoria y esto es particularmente útil cuando tenemos que hacer uniones entre dos o más tablas y así lo identificamos de mejor manera. Ok, entonces bueno, la primera cláusula que vamos a ver para unir para unir varias tablas es la cláusula natural join. Y esta está basada en todas las columnas de las dos tablas que tienen el mismo nombre y el mismo tipo de dato. Esta es la restricción que tiene esta cláusula de natural join, que si queremos unir las dos tablas, ambos campos en común deben tener el mismo nombre y deben tener el mismo tipo de dato. Entonces, esto es importante. Y aquí voy a agarrar el nombre también. Tienen el mismo tipo, bueno, el mismo nombre y el mismo tipo de dato. Entonces, lo que hace el natural join, si se fijan la sintaxis, es algo sencilla. Perdón. Hacemos el select normal y en la cláusula from vamos a unir la tabla departments con locations y la especificamos con la cláusula natural join. Entonces, cuando el motor de SQL ve las palabras claves natural y join, entonces va a decir, ah, ok, vamos a ver las llaves foráneas de la tabla departments y las llaves primarias de la tabla locations. Si hay una llave foránea de departments que haga referencia a locations, entonces esa es la unión natural entre esas dos tablas. Entonces, la condición es que en la tabla de departamento la llave foránea tenga el mismo nombre que tiene la llave primaria en la otra tabla. Entonces, en este caso, en Departments hay un campo que se llama Location ID. Y este campo lo especificamos que hace referencia a la llave primaria de la tabla Locations. Y en la tabla Locations, la llave primaria se llama Location ID también. Ambos son de tipo entero. Entonces puedo utilizar la sentencia natural join.
No especifico nada más. Solamente les digo que haga un natural join de ambos. Y de esta manera podemos nosotros unir las dos tablas. Entonces, en este caso teníamos la columna, bueno, las tablas customers y orders. Vemos que vamos a hacer una descripción de la tabla orders. Tiene el CTR number. Bueno, aquí no puedo ver si hace referencia. Pero pues cuando creamos las tablas, vimos que hace referencia a la tabla customers. La tabla customers tiene el campo CTR number, que es de tipo varchar, de longitud 6. Es clave primaria. Y en la tabla orders, CTR number también es de tipo varchar y tiene una longitud de 6. Le especificamos que hacían referencia a la hora de crear. Entonces yo puedo hacer esta misma selección y no hay ningún problema. Entonces, ya al tener esta unión, bueno, ya como yo tengo especificado desde la creación de las tablas que a esos dos campos hacen referencia, puedo hacer un natural join. Entonces, esta consulta no es costosa, es la más sencilla que podemos hacer para unificar dos tablas. Y podemos especificarle la cláusula where también. Y podemos filtrarlo, por ejemplo, cuyo el balance sea mayor a 100. Y podemos filtrar haciendo un natural join y tratar toda esta consulta como que si solo estuviéramos utilizando una sola tabla. Entonces, para eso tenemos el natural join. Luego tenemos lo que es la cláusula using. En este caso vemos que si las tablas que se unen comparten varias columnas, se van a utilizar todos los campos comunes en la unión. Entonces, para utilizar using, bueno, vamos a utilizar using para especificar una única columna para una cláusula join en lugar de una cláusula natural join. Entonces, por ejemplo, si digamos que aquí, además de el cliente, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo con nuestra base de datos. Aquí vemos que esta tabla de customers tiene una relación con la tabla Sales Representatives, porque hay un representante de ventas asignado a estos clientes. Está relacionada con la tabla de equipos. Entonces, en este caso, si yo quiero unir esta tabla para ver el nombre del representante de ventas que está asignado a él, o ver el nombre del equipo, entonces ya un natural join no sería necesario, o bueno, no sería suficiente, perdón, para realizar una unión con esa otra tabla. Necesito especificar exactamente cuáles campos son los que voy a utilizar para, para unir esas dos tablas. Entonces, ahí es donde entra la cláusula using
y otras cláusulas que vamos a ver, pero pues la más sencilla es la cláusula using. Pero la cláusula using, la única restricción que tiene, okay, la única restricción que tiene es que deben, bueno, las columnas deben tener el mismo nombre, pero ya el tipo de dato puede ser diferente. Entonces, la cláusula natural join, la cláusula using se excluyen mutuamente, o sea que no se pueden utilizar. Bueno, de hecho todas las cláusulas de unión no se pueden usar al mismo tiempo. Pero natural join y using serían como lo contrario. Natural join busca la forma natural en que las dos tablas están relacionadas. Ya con using podemos unir dos tablas que tienen diferentes tipos de datos, pero cuya columna es el mismo nombre. Entonces, el ejemplo que ya habíamos utilizado aquí para ver los alias de las columnas, vemos que usamos aquí la cláusula using, teníamos el campo ctr-number, entonces gracias a ese campo nosotros ya podemos hacer uso de la cláusula using. ¿Y cuál es la sintaxis? Bien, hacemos la cláusula select normal, especificamos la cláusula from, hacemos la tabla primera que queremos unir, usamos la tabla join, ya no utilizamos natural join, sino que solamente join, la segunda tabla, y después usamos la palabra clave using, el nombre del campo. Entonces, ¿cómo leeríamos esto en lenguaje natural? Entonces, seleccione todos estos campos de la tabla Customers, uniéndola con la tabla Órdenes, usando el campo y el campo que le especifico aquí. Y no necesariamente puede ser uno, pueden ser otros campos más. Entonces, en este caso, Customers y Orders también lo puedo unir utilizando la cláusula Using, y esta sería la sintaxis. Entonces, este ya lo hemos ejecutado. Y de igual manera podemos realizar filtros también. Y también podemos ordenarlos con la cláusula order by. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma que tenemos para unir los datos, o bueno, unir las tablas para hacer consultas más completas. Ok, entonces, otra restricción que tiene la cláusula using es que no tenemos que utilizar un nombre o alias de tabla en la cláusula using. Entonces, en este caso, digamos que tenemos, vamos a unir la tabla locations y la tabla department.
y vamos a utilizar el campo Location ID. Entonces, en este caso nos va a tirar este error porque la tabla, bueno, Location ID, dice que no puede tener un bueno, no puede tener un alias. Entonces, en este caso, pues, bueno, aunque esta sentencia sí está correcta, sí debería ejecutarse porque en nuestro caso, pues estamos usando alias de tablas. Entonces, bueno, en algunos casos puede que, bueno, dentro de la tabla, dentro de la, bueno, sí, ya sé. En este caso, si le ponemos un alias, en este caso al CTR number, por ejemplo, si pongo c.ctr number y lo utilizo como código cliente, no puedo decir yo aquí que vamos a utilizar el alias del código cliente porque no va a entender eso SQL porque recordemos que using tiene la restricción de que el campo que vayamos a utilizar dentro de la cláusula using debe ser o debe existir en ambas tablas. Ok, a eso se refiere esta diapositiva. Y bueno, esas serían las únicas restricciones con la cláusula using. Ya me permite hacer unas consultas más complejas de acuerdo a lo que me dejaba el natural join. Luego tenemos la cláusula on. Con la cláusula on vamos a especificar condiciones arbitrarias o las consultas que vamos a utilizar, bueno, las columnas que vamos a utilizar para unir las tablas. Ya esta ya es un poco más compleja, bueno, más, por decirlo así, una cláusula más completa para realizar uniones y por lo general es la cláusula más utilizada para unir varias tablas. Entonces, ¿por qué? Porque la cláusula on facilita un poco más la comprensión del código que estamos escribiendo en SQL. Las restricciones que tenía en la cláusula using y la cláusula natural join es que teníamos que utilizar una columna con el mismo nombre. En la cláusula on no necesitamos de que en ambas tablas sea la misma, de que ambas tablas tengan el mismo nombre. Entonces la cláusula on es un poco más libre, por así decirlo, porque podemos especificar diferentes, diferentes nombres de tablas, bueno, de columnas para realizar las uniones. Entonces vamos, en este caso, vamos a seleccionar todo de Customer C. Siempre decimos join, orders O. Y luego, tal así como utilizamos el using, especificamos la cláusula on. Y luego especificamos, en vez de decir solamente un campo, tenemos que decir el campo de la tabla C, que en este caso sería CTR number, debe ser igual a el campo de la tabla O, que se llama de forma igual. Vamos a seleccionar todo aquí.
Y lo ejecutamos. Y hace exactamente lo mismo que las cláusulas anteriores, solamente que aquí el código se leería de esta manera. Seleccione todas estas columnas de la tabla Customers, uniéndola con la tabla Órdenes, con los campos en los cuales el campo de la tabla Customers sea igual a este otro campo de la tabla de órdenes. Entonces, si se fijan, aquí pues los dos campos se llaman igual, pero ¿qué tal que en Customers, en vez de utilizar la abreviatura, yo hubiera usado Customers o Customer Number? O solamente le hubiera puesto ID, y en la tabla de órdenes ya ahí sí le puse CTR Number. Entonces, esta cláusula se ejecutaría correctamente si tuviéramos este nombre de campo aquí para la tabla Customers. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Seleccione todos estos campos de las tablas Customer, uniéndola con la tabla Órdenes, en los cuales el campo ID de la tabla Customers sea igual al campo CTR Number de la tabla Órdenes. Entonces, esto nos da más libertad a la hora de escribir nuestras consultas. Entonces, este es la forma más común que van a encontrar en la mayoría de consultas escritas y que estén guardadas en este mundo del SQL. Así que esta es la que tenemos que manejar más, pero pues ya sabemos que si tenemos el mismo nombre en ambas columnas, podemos utilizar ya sea el Natural Join, siempre y cuando sean el mismo tipo de datos, o podemos usar Using, siempre y cuando tengan el mismo nombre. Entonces, la cláusula ON ya nos da un poco más de libertad y no necesitamos tener las restricciones de tener el mismo nombre o el mismo tipo de datos. ¿Ok? Y de igual manera también podemos filtrarlo y podemos ordenarlo también. Entonces, de esta manera es como funciona. Y, por ejemplo, en este caso, estoy uniendo estas dos tablas y aquí viene a ser más útil también la palabra row num, porque así ya puedo darle un número de registro y puedo contar los registros que vienen automáticamente aquí. Ok, entonces así ya puedo hacer un análisis de los n principales. Entonces, este row num resulta más útil cuando estamos uniendo dos o más tablas. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. Bien, con la cláusula ON, entonces también podemos realizar unión entre tres tablas, no necesariamente solo entre dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero especificamos el primer join entre las dos tablas, le especificamos cuáles son los campos y después volvemos
a unir otro join, especificamos el nombre de la otra tabla y volvemos a especificar en qué campos queremos que se unan. Ok, entonces en este caso digamos que quisiera unir o quisiera ver también el nombre de los representantes de venta que está atendiendo a un cliente en determinado. Entonces vamos a seleccionar todo esto. Primero voy a ver una. Creo que sí se llamaba la tabla. Sí. Entonces tenemos que se llama ID. La llave principal es de tipo varchar 4, con una longitud de 4, perdón. Tenemos el campo de primer nombre, apellido, la comisión, el supervisor, etc. Entonces, vamos a unir siempre la tabla Customers con la tabla Órdenes y vamos a especificar también otro join con la tabla Sales Representatives. Le vamos a poner a esta S y vamos a decir que se va a unir en la tabla, bueno, con el campo de Customers, que creo que se llamaba, vamos a ver, Desk, Customers. El campo que está relacionado con la tabla Sales Representatives es SRE-ID, es de tipo varchar con una longitud de 4 también. Entonces aquí resulta más útil utilizar la cláusula join. Entonces en la tabla Customers el campo se llama SRE-ID. Tiene que ser igual a la tabla de Sales Representatives.id. Y voy a poner aquí en medio el Sales Representative.firstName. Le voy a poner un nombre. Bueno, voy a concatenarlo con s.lastName. Vamos a unir con espacio y la coma aquí al final. Entonces aquí vemos que el cliente Robert Thornberry tiene asignado el representante Charles Raymond. El balance de Robert es de 150 y tiene la orden con este número de esta fecha. Entonces aquí vimos que podemos utilizar la cláusula ON, o la cláusula ON es más útil a la hora de unir dos o más tablas. Entonces ya aquí vemos que la cláusula ON es más útil que cualquiera de las otras dos. No quiere decir que las otras dos no sean buenas o sean eficientes. Son eficientes, pero recordemos las restricciones que tienen. Y las otras dos cláusulas solo me permiten unir perdón, dos tablas. La cláusula ON, entonces, además de unir dos tablas, me permite unir dos o más. Entonces, aquí para mejorar la lectura, vamos a cambiar nuestro select. Voy a borrar esto aquí abajo. Y aquí ya podemos ver una consulta un poco más compleja en la que estamos uniendo tres tablas. La tabla Customers, Orders, le especificamos con qué campos se tienen que unir o cuáles son los campos en común que tienen esas dos tablas. Y también unimos una tercera tabla para traer la información de los representantes de venta.
Y le especificamos también cuáles son los campos en común y cuál es el criterio. Ok, no sé si hasta aquí tiene alguna pregunta. Bien, entonces, bueno, podemos utilizar la cláusula where para aplicar condiciones adicionales. Y pues ya lo vimos que lo podemos aplicar tanto en las cláusulas on, cuando utilizamos la cláusula on, perdón, cuando utilizamos la cláusula natural join, o podemos utilizar o cuando utilizamos la cláusula using. En cualquiera de todas ellas, nosotros podemos agregar la cláusula where y podemos realizar las consultas y filtrar los resultados finales. Recordemos que lo primero que va a verificar el motor de SQL es la cláusula from. Entonces, aquí en esta cláusula from, si tenemos joins, lo que va a hacer, bueno, vamos a unir la tabla customers con la tabla órdenes, va a decir el motor. Vamos a unirlos con estos campos que tienen en común. Ok, los uno. Luego vengo y dice, bueno, también tengo que unirlo con la tabla 6 representatives, con estos campos en común. Y todos esos tienen que estar relacionados. Ok, voy a traer todo esto, todos esos campos y todos esos datos los traigo. Luego dice, tengo que filtrarlos con estas condiciones, cuyo balance sea mayor a 100. Ah, ok, entonces hay unos datos que están aquí que no cumplen con esa condición, entonces los elimino del resultado. Y por último, va a revisar el select. Ok, de todos los campos que tengo yo con todas estas tablas, solo me están pidiendo que es una palabra clave. No está aquí, pero la voy a incluir siempre. Eh, Incluyo el first name, el last name. De esta tabla vamos a utilizar este alias y lo vamos a concatenar, ok. Y agrego todos estos campos también al resultado y esto es lo que retorna. En este caso no hay una cláusula order by, entonces no los va a ordenar, entonces los va a retornar así como vienen. Y este es el resultado que vemos al final. Entonces si tenemos nuestros joins bien hechos, podemos utilizarlo o podemos agregar cláusulas adicionales sin ningún problema.
Ok, podemos también utilizar uniones de tablas consigo mismas. Esto es en el caso cuando tenemos relaciones recursivas. Y en este caso, por ejemplo, vemos que tenemos la tabla de empleados. En un lado de la relación es de tipo worker y en el otro lado de la relación es de tipo manager. Entonces, también podemos realizar uniones siempre y cuando haya un campo que me maneje lo que es la relación. Entonces, la cláusula on también se puede utilizar para unir columnas con nombres diferentes, ya sea en la misma tabla o en otra diferente. Entonces, en este caso, tenemos la tabla empleado que se va a unir con la tabla empleado también, pero a una le vamos a poner el alias de worker y la otra de manager. Entonces, de esta manera podemos especificar dentro de la cláusula on que el campo manager ID, o sí, que en el caso de la tabla worker, manager ID sea igual a manager.employee ID. Vamos a verlo aquí porque creo que la tabla de Sales Representatives tiene el ID de supervisor. Entonces vamos a hacer una unión similar. Vamos a unir Sales Representatives as worker. Vamos a ponerle worker. Join la misma tabla, pero va a ser manager. On. Vamos a pasarla a la otra línea. Worker.supervisor ID que sea igual a manager.id. Y vamos a decir worker.firstname y worker.firstname as worker name. Y vamos a pedir de la tabla manager first name as manager name. Entonces aquí vemos que el empleado Charles, su supervisor es Charles, o sea, él mismo es su supervisor. El supervisor bueno, la empleada Victoria tiene su supervisor que se llama Charles y Barry también tiene su supervisor que se llama Charles. Entonces, la cláusula on me sirve para traer resultados en relaciones recursivas. ¿Ok? Y entonces, la cláusula on, entonces ya vamos viendo de que es bastante versátil y me permite traer o me permite procesar de diferentes maneras los datos que están almacenados en las tablas. ¿Ok? Bien, entonces creo que por hoy vamos a dejar la clase por aquí el día de hoy. Vimos bastantes maneras sobre cómo podemos unir dos o más tablas. Vimos la cláusula natural join para unir dos tablas. Vimos la cláusula using para unir dos tablas siempre. Y también vimos la cláusula on, una cláusula más versátil que me permite realizar uniones entre dos o más tablas. Vimos también cómo podemos seleccionar diferentes campos de las bases de los campos que traen esas uniones. Y también vimos cómo podemos realizar consultas para relaciones recursivas. Entonces, bueno, eso es lo que traía para ustedes el día de hoy. Mañana vamos a continuar con esta misma lección.
y vamos a ver otros tipos o otros casos que se pueden dar a la hora de relacionar o de unir dos tablas en las consultas. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron y pues les animo a que puedan ir avanzando y practicando todo lo que vamos viendo en clase. Quizás sea un poco complicado solamente ver o escuchar, entonces ya a la hora de practicar es cuando ya se va afianzando todo lo que vamos viendo en clase y todo lo que van estudiando. Entonces les animo a que practiquen, a que tengan su entorno de Apex y también avancen para obtener el certificado. Estamos en la recta final de la clase, así que anímense eh, para poder ver más y que estos conceptos se afiancen más en ustedes. Ok, listo. Entonces, muchas gracias y espero que tengan un buen día el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.